Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de recibir la palabra, de poderla disfrutar, de poderla escudriñar, de poderla entender, porque ese es el verdadero éxito cuando estudiamos la palabra. Este es un refrigerio que recibimos teniendo en cuenta que hubo que trabajar media semana y bueno, qué alegría para la gran mayoría que estudia, que trabaja en jornadas extenuantes y que tenemos media semana en la gran mayoría para descansar. Otros de todas maneras siguen trabajando, pero esta palabra nos reconforta, nos alienta y nos estimula. Amén. Esta es una semana, la semana mayor, la semana de Pascua, la semana santa, etc. Pero en esta semana son muchas las películas que se van a ver que hablan de Dios, que hablan de la muerte, de la resurrección de Cristo, de la crucifixión, en fin. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta para este tipo de películas que se van a ver es que en su gran mayoría no son películas hechas por hombres y mujeres que verdaderamente conocen la esencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, en esas películas no se dice la verdad conforme a la palabra, sino que sacan algunos textos y con eso arman la película con una trama y con un mensaje que en la gran mayoría de las veces distorsiona la verdad de la palabra. Eso lo que significa es que las películas en su inmensa mayoría no son palabra de Dios, pero que sí es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado con eso y que tengamos cuidado con los niños, con los jóvenes, hablando de edad, pero también con los niños y los jóvenes, los bebés espirituales, porque esto les puede traer confusión. Porque ¿qué sucede? Cuando la persona ve la película, considera que eso es una gran verdad, porque dentro de la película hablan de Dios o hablan de alguna porción de la Biblia. Por eso es necesario que cada uno de nosotros dispongamos el corazón verdaderamente para escudriñar la palabra como debe ser, para que cuando nosotros podamos o tengamos la oportunidad o veamos la película, porque no es que no la pueda ver, claro que sí. O sea, en vez de ver otras cosas que son terribles, pues ver una película de pronto en este tema es bueno, pero teniendo claridad de qué realmente es de la palabra y qué no es de la palabra. Porque es necesario que nosotros escudriñemos la palabra. Hay gente que no entiende el por qué. Porque es que nosotros estudiamos la Biblia todos los días. Cuando de pronto le comento a las personas que yo llevo casi 30 años estudiando la Biblia, consideran que yo ya no debería estudiarla porque yo ya me la sé. No, no me la sé. Porque es que en la Biblia todos los días encuentro algo nuevo para mi vida, para mejorar, para cambiar. Y cada vez que quiero hacer algo que no me queda claro, pues voy a la Biblia, porque allí la palabra me va a decir qué debo hacer y qué no para resolver lo que necesito resolver. Por eso es tan importante que escudriñemos la palabra, y en casos como estos, que los que estamos hablando de las películas, incluso de las canciones, hay canciones que se escuchan que hablan de Dios, pero en el fondo no hablan de Dios, hablan de un Dios imaginario o el Dios de esas personas, pero no el Dios de la Biblia. Amén. Busquemos Mateo 24, del 34 al 35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí está hablando Jesucristo y está diciendo que todo lo que es de este mundo va a pasar, se va a acabar. En lo largo del tiempo se va a acabar. Pero la palabra de Dios no. Es decir, que la palabra es vigente siempre. Mucha gente cree que no es vigente, pero la palabra está vigente en todos los temas, en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Por ejemplo, saber que la Biblia habla del coronavirus y de esta etapa que estamos viviendo de confinamiento mundial,
pues eso no pareciera que desde que fue escrita la Biblia, hace más de 2000 años que se dejó de escribir la Biblia, es decir, que de ahí hacia atrás se escribió. ¿Qué iban a saber de coronavirus? La gente no sabía, pero Dios sí. Entonces, en la Biblia, pues están los textos donde habla del coronavirus, del confinamiento y de todas las cosas que están pasando. Y hoy que ya hemos avanzado un año de este proceso, nos damos cuenta que es claro y textualmente ha venido pasando todo. Por lo tanto, la palabra de Dios no va a dejar de pasar, no va a pasar. Siempre va a estar la palabra de Dios ahí para todo el que quiera conocerla, para todo el que quiera buscarla. Pero es necesario que cada uno decida buscar la palabra. Mateo 21, del 4 al 6. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí me está diciendo que ese momento en el que Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, es decir, en un asno joven, no cachorro, joven, ya listo para montar, porque en ese momento pues no habían carros ni motos, y el carro, el último modelo, eran los caballos y eran los asnos. Jesucristo entró en un burrito y dice que eso estaba ya escrito, y efectivamente ya estaba escrito, y se estaba dando el cumplimiento de esta palabra, de tal manera que la palabra de Dios siempre se va a cumplir en todo tiempo y en toda circunstancia. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí encontramos otro texto donde está explicando que lo dicho en las Escrituras a través del profeta Isaías se estaba cumpliendo en ese momento, que Jesús estaba sanando a la gente y que estaba acercándose al momento de morir y llevar todas nuestras enfermedades cautivas a la cruz. Es decir, que siempre en la Biblia vamos a encontrar el cumplimiento de todo lo que se ha dicho. Todo esto que la Biblia hablaba de Jesucristo, cómo iba a nacer, cómo iba a vivir, qué iba a hacer, cómo iba a morir, para qué iba a morir, estaba establecido en la Biblia, hablando de Jesucristo. Pero aquí habla de todos nosotros, de cada uno de nosotros está establecido de que eso va a funcionar así. Hechos 3, 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Fíjense que aquí están hablando ya los apóstoles. Aquí ya Cristo había muerto, había resucitado, ya se había ido al cielo, a la diestra del Padre. Pero aquí están diciendo los apóstoles que lo que pasó con Cristo era cumplimiento de la palabra que había sido dicha por los profetas. Los profetas, aquellos hombres y mujeres que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia y a lo largo de toda la Biblia, nos dijeron qué iba a acontecer en cada tiempo, en cada circunstancia y el porqué de las cosas. De tal manera que si nosotros realmente entendemos esto y nos ubicamos en la tarea que tenemos individualmente de conocer la Escritura, crean que todas sus vidas serán renovadas y restauradas.
porque la Biblia es el manual de la vida. No es un libro de historias, no es un libro de religión, no es un libro cualquiera, no. Es el manual de la vida y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que solamente escudriñándola podemos realmente conocer la verdad, porque la Biblia es la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra nos está diciendo, en primer lugar, que la Biblia no es para unos cuanticos, sino para todo aquel que realmente anhela en su corazón conocer la verdad de Dios. No es de interpretación privada, es de interpretación para todos los que realmente estemos interesados en conocer todas las cosas, cómo funcionan en esta vida, cómo funcionamos nosotros, cómo debemos funcionar para tener una vida tranquila, una vida plácida, para hacerle la vida agradable a los demás, para que la creación siga andando bien, para que todo funcione. Este es el manual que nosotros debemos estudiar todos los días. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No perdamos de vista este texto ni esto que nos está diciendo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no fue que algunos se lo inventó, como hay gente que quiere hacer creer, que unos hombres se pusieron de acuerdo para escribir la Biblia. No. Hay varias razones por qué no. Una, porque todo lo que la Biblia dice se cumple. Otra es porque Pedro, que está hablando aquí, Isaías, David y Salomón no se conocieron con Pedro. Porque, por ejemplo, Isaías vivió 700 años antes de Pedro. Y con toda la seguridad Isaías no vivió 700 años. Porque quien realmente estuvo al frente de esto dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que el hilo conductor de toda la Biblia siempre ha sido uno solo: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha venido transmitiéndolo de generación en generación, y persona tras persona ha venido, o vino, porque la Biblia ya está escrita, ya no se le puede añadir más nada. Pero hasta donde fue escrita, fue el Espíritu Santo el que dejó establecida en la palabra lo que se debía hacer y lo que debíamos ser y cómo era que se iba a hacer. Así funciona la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es verdad y se cumple a cabalidad. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos está diciendo que la Biblia es inspirada por Dios, y allá en el capítulo 1, versículo del 20 al 21, encontramos que la Biblia era inspirada por el Espíritu Santo. Esto lo que nos enseña es que el Espíritu Santo es Dios. No podemos perder de vista esa parte tan importante. Pero dice que es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos cómo debemos funcionar, cómo debemos hacer, para redarguirnos, es decir, para confrontarnos cuando nos equivocamos, que nos demos cuenta realmente el error y querramos corregirlo. No es solamente que, ay, sí, me equivoqué, pero mañana me vuelvo a equivocar. No, me lleva a que quiera realmente corregir.
me corrige, me dice lo que no está bien y por qué no está bien, para instruir en justicia, o sea, me instruye en toda la verdad de Dios, pero dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso nos está diciendo es que en la Biblia es donde nos vamos a dar cuenta en qué nos equivocamos y cómo corregir cada cosa y cómo llegar a la meta que Dios tiene establecido. Y dice enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra fue que vinimos a la tierra, eso nos trajo el Señor. Pero para saberlo debo escudriñar la palabra. Eso es una tarea que tenemos que hacer diaria y con la cual nosotros nos damos cuenta lo que está bien y lo que está mal, pero es necesario que creamos que la palabra es verdad, que la palabra de Dios se cumple, que es importante para nuestra vida, porque de otra manera pues no obtendríamos los resultados que realmente necesitamos obtener a través del estudio de la palabra. Hebreos 4:2, este versículo es muy famoso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto lo que me dice es que es efectiva. Ningún libro de los que no caben en ningún lugar que se hayan escrito tienen el poder que tiene la palabra de Dios. Es viva, es activa, es funcional en cada momento. Es viva y es eficaz. Funciona a cabalidad. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí este espíritu está con minúscula. Es decir, que la que hace ese efecto de transformarme, de ayudarme a cambiar, de darme fuerza, coraje y valentía para dejar lo que no conviene, es solamente la palabra de Dios. Por eso la prédica, la enseñanza, el consejo y todo lo que nosotros demos debe estar fundamentado en la Biblia. Si la Biblia no lo dice, no existe. Si no está en la Biblia, no existe. Metámonos eso en la cabeza. Por lo tanto, yo no puedo dar un consejo humano, un consejo de mi parecer, de mi entender, de mi querer. No. Si Dios dice que es no, así a mí no me parezca, ese es el consejo que yo debo dar. Porque ese es el consejo que realmente va a operar, va a funcionar. Porque la que transforma la vida es la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido transformados por la palabra de Dios? Todo el que se haya acercado a Dios con un corazón sincero a escudriñar su palabra, ha sido transformado, ha sido renovado y ha sido edificado. Dice que llega hasta el alma, hasta las emociones, transforma las emociones, despierta nuestro espíritu para que se levante a tomar el gobierno que le corresponde. Dice que las coyunturas y los tuétanos, es decir, que todo mi ser es transformado y renovado por la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con la Biblia es que nos sentimos confrontados. ¿Cuántas veces estudiamos la palabra y nos vemos reflejados ahí, sentimos como un corrientazo, un impacto? ¿Cuántas veces cuando nos están hablando en las prédicas decimos, uy, así soy yo? Es más, cuando uno invita a una persona a la iglesia y el pastor, que no sabe quién es la persona que está ahí nueva, predica a algún tema y dice, eso fue que me invitó, le habló el pastor para que me echara a mí indirectas. No, el Espíritu Santo sabe qué necesidad tiene cada uno. Por eso es que la palabra tenemos que tenerla en cuenta para todo. La palabra de Dios es para todo, absolutamente todo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto lo que nos da es seguridad, tranquilidad, confianza, de que de aquí en adelante vamos a tener siempre la palabra de Dios para podernos guiar en todo, porque es para siempre. Esa palabra incluso está escrita en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento. Nosotros ya nacemos, ya nacemos sabiendo lo bueno y lo malo. Pero Dios, que conoce lo cabezadura que somos, se ocupó de transcribir la Biblia, lo que ya está escrito, y nosotros sacarlo en un libro tangible, visible, para que nosotros no tengamos excusa de que no hacemos las cosas que son conforme a Dios, porque no tenemos quien nos enseñe. Aparte de eso, Dios a lo largo de los tiempos siempre se ha ocupado de preparar a un equipo para que hagamos esa tarea. Y muchísima gente en el mundo entero está haciendo esta tarea, incluso ahora por estos medios tan extraordinarios que tenemos de poder llevar el mensaje de la palabra a todos los rincones del mundo, a toda criatura, porque eso también está establecido en la palabra. De tal manera que como la palabra es para siempre, la palabra está escrita, ahora la podemos oír, la podemos ver, ahora podemos hacer tantas cosas. Vamos a enfocarnos verdaderamente en estudiar, escudriñar la palabra a profundidad, pero con verdadero interés de conocer y de ponerla en práctica, porque de nada sirve sabérnosla, como lo hemos dicho tantas veces, y si no la practicamos, pues no va a funcionar, porque la palabra de Dios es como la fórmula médica. Si yo no leo las instrucciones de la fórmula médica y no me tomo la dosis como el médico que sabe me da la instrucción, pues no va a funcionar. Ahora compro el medicamento y lo tengo ahí, solamente lo miro, pues no me va a funcionar. O si le cambio la fórmula al médico, no me va a funcionar. Lo mismo en la Biblia. Cada cosa que Dios tiene establecida en la palabra, apliquémoslo al pie de la letra, porque es la única manera de que podemos ver los resultados de que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios sí funciona, sí se cumple, y que todo el tiempo vamos a encontrar una guía extraordinaria para poder hacer lo que hay que hacer de la manera correcta, y para que podamos nosotros ser personas conforme al corazón de Dios. Amén. Que Dios les siga bendiciendo grande y poderosamente, que esta palabra quede impresa en sus corazones, que esta palabra quede como un sello, que esta palabra se haga vida en cada uno, y que cada uno se estimule, se motive, se interese de verdad en escudriñar la palabra para lograr cada día ser mejores delante de los ojos de Dios, ser mejores para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros, para nuestra nación, para el mundo entero. Que seamos conforme a la palabra de Dios como está establecida. No le quitemos, no le agreguemos. Eso está mal hecho si lo hiciéramos. No la distorsionemos. Pidamos dirección al Espíritu Santo, que es quien se encargó de que quedara escrita, pero el que se encarga de hacernos entender lo que en ella está escrita. Pidamos dirección para que traiga revelación y podamos cada día aprender más, pero que traiga discernimiento para tener claridad qué es sí y qué es no. Un abrazo, Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores, que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Y recuerde que siempre Dios te ve.